Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a este espacio a la distancia del Instituto de Estudios Judiciales, a esta actividad de capacitación, esta charla sobre género y trabajo que ha sido organizada desde el Instituto a través de su Consejo Departamental de San Nicolás, junto también con el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolás. Acá está la doctora Viviana Picia en representación del colegio, y la doctora María Celeste Telechea en representación del Consejo Departamental de San Nicolás. Va a presentar a la expositora de hoy, la doctora Eleonora Slavin. María Celeste. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de recibir, como dijo Camilo, a la doctora Eleonora Slavin. Es abogada, residida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, juez del Tribunal del Trabajo número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Se desempeña también como docente, es profesora adjunta regular de Derecho Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es profesora en la carrera de posgrado en Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente de la Diplomatura en Derecho Laboral Individual y Colectivo de la Universidad Nacional de Chaco Austral, docente de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo durante el ciclo lectivo 2021 en la Universidad Católica de Santiago del Estero y sede San Isidro. Es coordinadora académica del módulo de Género y Violencia Laboral de la Diplomatura Judicial en Género de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia. Tiene antecedentes también en investigación científica, es directora del Grupo de Investigación Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el año 2019. Ha efectuado diversas publicaciones, participaciones en libros y en congresos y seminarios como ponente o disertante. Bueno, doctora Slavin, es un gusto presentarla, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación, en especial a Celeste Telechea y a Viviana Picia de los colegios de abogados y magistrados, al instituto, al doctor Toraf por haberme permitido estar acá. Y bueno, cuando coordinamos la fecha, la verdad es que yo por lo menos no lo pensé, que iba a tocar justo hoy, 25 de noviembre, que se conmemora, y en todos lados están llegando, el Día Internacional de la Eliminación por todas formas de violencia contra la mujer. Así que bueno, parece que lo hubiéramos hecho a propósito, pero debo reconocer que de casualidad tocó este día. Bueno, la idea es, yo voy a hablar sobre género y trabajo y un poco voy a empezar con ciertas estadísticas que saqué en principio del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de la CEDAW, y para luego finalizar con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ciertos estándares, y bueno, para analizar qué tareas nos quedan por hacer. En primer lugar, bueno, todos sabemos que desde el año 1995, con la Declaración de Beijing, se señaló que ya las mujeres ocupaban empleos con bajos salarios, con malas condiciones de trabajo y en muchos casos sin acceso a protección para la maternidad. 20 años más tarde, el derecho del trabajo y los derechos laborales de las mujeres, conforme ya lo dispuesto por la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros marcos legales, siguen siendo violados sistemáticamente en todo el mundo. En primer lugar está la igualdad sustantiva, que requiere que se considere la discriminación indirecta contra las mujeres cuando una ley, una política o una práctica aparentemente neutral afecta negativamente a las mujeres de manera desproporcionada. Y el logro de la igualdad sustantiva en la práctica requiere un enfoque que tiene que ser multidimensional. Porque en primer lugar hay que corregir la desventaja basada en estructuras sociales, históricas e incluso actuales, e impulsa relaciones que vayan a definir o que vayan a influir para que las mujeres sean consideradas de la forma que corresponde, tanto por otros como por sí mismas. Pero además que se combatan los estereotipos, los estigmas, los prejuicios
y la violencia, se transformen las estructuras y las prácticas institucionales y se facilite la inclusión social y la participación política en todos los procesos, sean formales e informales, fundamentalmente en la toma de decisiones. Sin embargo, pese a que nosotros podemos ver que las estadísticas no son muy afortunadas, desde el 95 para acá hubo realmente cambios y hubo avances. El seguimiento efectivo de los temas relativos a lo que es el trabajo de mujeres ha tenido un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo. Cuando nosotros tomamos la agenda de 2015, cuando se adoptaron los objetivos de desarrollo 2030, en el objetivo 5 se incluyen metas sobre la promoción del empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos y la reducción de la desigualdad. También el progresivo reconocimiento de lo que es el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remunerado, tanto en mecanismos internacionales como va a ser el Comité de la CEDAW o la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se han elaborado y se han realizado conexiones entre lo que es violencia de género y violaciones de los derechos relacionados con el trabajo. Y si bien en el 2015, cuando se hablaba de los esfuerzos para realizar a través de la OIT un convenio sobre violencia contra las mujeres y encarar los temas de violencia de género que se producen en las estructuras y en las prácticas de trabajo, hoy podemos hablar de que ya tenemos el convenio 190 sobre un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, que no está específicamente relacionado solo para las mujeres, pero sí que mayoritariamente sabemos que quienes sufren la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son las mujeres, somos las mujeres. La Recomendación General número 19 de 1992 del Comité de la CEDAW ya caracterizaba a la violencia de género, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo, como una forma de discriminación de las mujeres. Y en nuestro ámbito, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que conocemos como la Convención de Belén do Pará, en su definición de la violencia contra la mujer, incluye también el acoso sexual en el lugar de trabajo. Hay un creciente reconocimiento de los estados relacionados con el trabajo. Y si en 1995 solamente 126 Estados miembros de la OIT habían ratificado el Convenio de Igualdad de Remuneración en 1951 y menos de 130 países habían ratificado el Convenio sobre Discriminación en el Empleo y Ocupación, el 158, para el 2015 ya esto había aumentado a más de 170 países. Y si bien va a haber muchas causas de la desigualdad, y si tomamos los países que conforman la ONU, esto es evidentemente muy dispar, sí hay un modelo donde podemos hablar de una desigualdad que hace que el modelo de desarrollo sostenible sea incapaz de ser equitativo en cuestiones de género. Todo lo que es la desregulación del mercado de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres y las precarias condiciones de trabajo de las mujeres son consideradas una ventaja competitiva en todas las cadenas mundiales de valor y crean así un incentivo para conservar, para mantener esas condiciones de precariedad, fundamentalmente de las mujeres, en los países en vías de desarrollo. Y a pesar de los crecientes niveles de educación que vamos a ver, los estereotipos de género y las distintas formas de discriminación, sea directa o sean indirecta, han favorecido a una segregación profesional y han agrupado en general a las mujeres en las formas más vulnerables y explotadoras de empleo, donde el derecho al salario digno, a la protección de la seguridad social, incluso el derecho a sindicalizarse, son violados sistemáticamente. En la actualidad, la mayoría de las mujeres que trabajan las vamos a encontrar a nivel mundial en las industrias textil, en las industrias agrícolas o de supervivencia y en el sector de servicios. Vamos a ver que hace poco tiempo va a haber una resolución especial
de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 27 del 2021, en materia de libertad sindical, específicamente tratando el tema de mujeres, que creo que es de vital importancia en ese tema. En cuanto al trabajo doméstico remunerado, es fundamentalmente el oficio más común para las mujeres en el mundo entero. Si tomamos nada más que América Latina, casi 20 millones de personas se desempeñan en el trabajo doméstico, el 90% de ese total son mujeres, y en el resto del mundo podemos hablar que el 83% de las personas que se desempeñan en trabajo doméstico son mujeres. Y a pesar de que el trabajo doméstico contribuye de manera significativa al desarrollo económico y social de los países, fundamentalmente a través de las remesas, las concepciones de trabajo basadas en el género siguen vinculando a la mujer a la esfera privada de la crianza y del servicio, haciendo que estos trabajos sean los peores pagos, los menos valorados, los menos organizados, los que tienen menos derechos laborales. Y esto se une a un aislamiento propio de la situación en que realizan esta tarea y que a menudo en algunos países carecen de una reglamentación o de leyes laborales que protejan a estas trabajadoras como al resto de las trabajadoras, o si lo tienen con estándares más bajos. Nosotros afortunadamente hemos revisado y en el 2013 se modifica lo que era el viejo Estatuto de Servicio Doméstico, otorgando una mayor protección a las mujeres sin llegar a totalmente identificarlas con cualquier otra persona que trabaja en una relación bajo relación de dependencia conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. En cuanto al trabajo cuidado no remunerado de las mujeres, todavía hay una incapacidad para reconocer y remunerar adecuadamente este tipo de trabajo. Y es un obstáculo importantísimo para lograr la igualdad de género y para el disfrute del resto de los derechos humanos que se siguen con esto. Es decir, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, y condenando muchas veces a las mujeres a la pobreza. El trabajo no remunerado se refiere a todo el trabajo de cuidado y doméstico que la mayoría de las mujeres realizan en el hogar, en el cuidado de otras personas, niños, ancianos, personas con enfermedades o discapacidades, y este trabajo está infravalorado, no está remunerado pese a contribuir en gran medida a la economía y a la reproducción de la vida. Y las diferencias salariales entre ambos sexos y la necesidad de un salario digno común hace que las mujeres no solamente ganan menos que los hombres por un trabajo de igual valor, lo que esto a lo largo de la vida es una desigualdad de ingresos importantísimas, porque ganan en promedio un 24% menos que los hombres, pero además trabajan más, porque si se combina el trabajo remunerado con el no remunerado, las mujeres en todos los países trabajan más horas que los hombres por día. Y en algunos países estas diferencias salariales vamos a ver que se van reduciendo, pero en realidad donde se van reduciendo las brechas salariales, en general tiene que ver con una caída del salario real de los hombres, con lo que constituye una nivelación a la baja. Es decir, al caer los salarios, lo que hizo fue nivelar a la baja, pero en modo alguno lo que está haciendo es igualdad respecto a las remuneraciones de las mujeres como un progreso. En el año 2015, conforme las estadísticas de la OIT, se hablaba que de seguir el ritmo de ese momento sin que hubiera una intervención específica o acciones específicas para lograr la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, no se iba a alcanzar hasta el 2086. Con todo lo que produjo la pandemia y los niveles de desempleo que se aumentaron y de precariedad producto de la pandemia, esto va a tardar muchísimos más años. Otro tema que tiene que ver con las mujeres es las prestaciones de maternidad para las mujeres y los permisos de licencia parental. La OIT ha identificado que la responsabilidad parental compartida es una estrategia clave de intervención para poder promover la igualdad de género en el lugar de trabajo.
Es decir, la prestación de maternidad para las mujeres tiene que incluir el acceso a la atención médica antes y después del parto, sin que el empleo se vea de alguna forma comprometido. A nivel mundial se han aumentado las licencias de protección de maternidad y de paternidad, modalidades laborales flexibles, el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y servicios que sean asequibles para el cuidado de los niños. Sin embargo, creo que nosotros en nuestro país tenemos que avanzar fundamentalmente en eso, y creo que es importante en este aspecto poder avanzar hacia licencias parentales que también sean obligatorias, porque si no, si seguimos dejando en que las partes puedan elegir, generalmente se vuelve a establecer que ese rol le corresponde a la mujer. Entonces, aún en aquellos lugares donde ha sido optativo, son las mujeres las que hacen uso de esa licencia en general y no los hombres. Por eso, obligar a que ambos tengan que por ejemplo, la licencia posparto, sea obligatoria para las personas independientemente de su sexo, hombre o mujer, es importantísimo porque terminaríamos con esa distinción que se hace en el empleo sabiendo que las mujeres son las que van a tomar la licencia y no los hombres. La violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo es generalizada, vemos las estadísticas, son muchas las mujeres víctimas de acoso sexual, violaciones y otras formas de violencia. En ese sentido, hay un estudio muy importante de la CEPAL de hace unos meses, donde se ve que si bien la participación de la mujer en los últimos 30 años ha crecido en todos los países de América Latina, y esto ha llevado a que haya grandes cambios económicos y sociales. Sin embargo, vamos a ver que las situaciones de violencia y de acoso en el mundo del trabajo no han ido desapareciendo, sino que esto es algo continuo, y en algunos países realmente son cifras muy significativas. Hay mayor nivel de informalidad, mayor nivel de desempleo en las mujeres, salarios más reducidos y un menor acceso a puestos jerárquicos. Y esto influye negativamente en esta participación que debiera ser más creciente de la mujer en el mundo de trabajo. Todas estas barreras que dificultan una inclusión laboral igualitaria son más evidentes todavía en las mujeres de menor nivel educativo o de hogares más pobres o que tienen mayor cantidad de personas dependientes. Y en este contexto, la crisis provocada por la pandemia del COVID ha tenido efectos significativamente importantes en las dinámicas familiares y laborales, porque esto exacerbó mucho más todas las desigualdades de género preexistentes. Si nosotros tomamos el último semestre del año pasado, no solamente hubo gran pérdida de empleo, sino que gran cantidad de mujeres que trabajaban se retiraron del mercado de trabajo, y fundamentalmente por las menores posibilidades de tener un trabajo, las dificultades del desplazamiento, pero además también porque el cierre de los servicios de cuidado, la modalidad de educación a distancia, supusieron mayores responsabilidades para los padres y sobre todo para las mujeres. Y a medida que las restricciones se fueron levantando, las mujeres se fueron reincorporando al mercado laboral, aunque en general, por los problemas que persistían por las tareas de cuidado no remunerado, este regreso al trabajo de las mujeres fue mucho más lento que los hombres. Por eso, si nosotros tomamos los datos de fin del 2020, principios del 2021, las tasas de desocupación siguen siendo superior en mujeres que en hombres. Y en esto, como siempre, las más afectadas, las de bajos niveles educativos o con niños pequeños y en ocupaciones precarias, y todo lo que tiene que ver con los empleos en el sector informal, que han sido los que más impacto han tenido en la crisis.
La generación de oportunidades de empleo tiene que estar en el centro de la estrategia de desarrollo para promover la igualdad de género, y esto es esencial para la recuperación. Por lo tanto, la CEPAL dice que es necesario que los países de la región diseñen políticas orientadas no solo a tratar de mitigar las desigualdades, sino que promover la reinserción de las mujeres nuevamente al mundo del trabajo. Y para eso es importante apoyar a aquellas que salieron temporalmente, fortaleciendo los servicios de formación profesional, de capacitación, para mejorar esta reinserción. Y continuar apoyando a los hogares más vulnerables, así como a las empresas, para generar empleo y poder reinsertar a estas trabajadoras. ¿Cuáles serían estas políticas para poder aumentar la participación femenina? En primer lugar, tratar de buscar la conciliación entre el trabajo y la familia. En ese sentido, se requiere flexibilidad horaria, acceso a licencias parentales, igualdad salarial para tareas similares, políticas contra la discriminación, la violencia y el acoso, políticas relacionadas con la promoción de lo que sea un aprendizaje permanente, continuo, capacitación, desarrollo profesional. Si nosotros tomamos las estadísticas o los informes que se hicieron a raíz del COVID durante todo el año pasado, que iba sacando la CEPAL, con lo que fue la emergencia sanitaria y el cierre de las actividades presenciales, a mediados del año pasado, más de 160 millones de estudiantes de América Latina y del Caribe, de todos los niveles de enseñanza, habían dejado de tener clases presenciales. Y en 29 de los 33 países de la región se habían establecido diversas formas de modalidad a distancia. A esto tenemos que sumarle que en la región más del 70% de los puestos de trabajo del sector de educación son ocupados por mujeres. El cuerpo docente está altamente feminizado y es la mujer la que tuvo que responder, en primer lugar, a estas nuevas formas de educación, en la mayoría de los casos sin formación o capacitación previa, sin las competencias suficientes, sin los recursos necesarios para poder adaptar su trabajo a las exigencias de una enseñanza a distancia, el uso de plataformas. Es decir, todos tuvimos que aprender esto, pero el sector de educación lo tuvo que hacer mucho más rápido y con menores recursos. Y a esto tuvo que sumarle las tareas tradicionales que tienen que ver con asegurar condiciones de seguridad material a los estudiantes, a las familias, y que tenían que ver con distribución de alimentos, los productos sanitarios, materiales escolares, y a esto sumarle la atención de sus propios hijos que también tenían que acceder a este tipo de plataformas o esta modalidad. Antes de la crisis del COVID, ya América Latina había establecido, sin saber que venía el COVID, el compromiso de Santiago. Y el compromiso de Santiago era un instrumento regional que lo que buscaba era salir de la crisis, que luego se implementó con el COVID. Esto se firma en principios del 2020, antes de la pandemia, y ahí se había acordado implementar políticas contracíclicas para mitigar las desigualdades de género y los efectos de las crisis y las recesiones económicas en la vida de las mujeres, y se reafirma la necesidad de acelerar el paso para implementar la Declaración de Plataforma de Beijing y una agenda regional de género, adoptando nuevos compromisos en temas como los derechos humanos de las mujeres, la interseccionalidad, el enfoque multiescalar, la acción a corto, mediano y largo plazo. Y se habían determinado 4 áreas que eran claves para la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, que eran la violencia de género contra las mujeres, la economía de cuidado, la protección social y la generación de empleos e ingresos. Y en este sentido había nuevos protocolos, o se buscaba implementar nuevos protocolos, planes de contingencia y medidas para garantizar a la mujer una vida libre de violencia en un contexto que luego, si hablábamos de un contexto de crisis y emergencia,
fue mucho mayor en el contexto de confinamiento a partir del COVID. Y se empezaron a diseñar campañas de sensibilización para fomentar la corresponsabilidad del cuidado de los hogares. Y lo que se busca a partir del compromiso de Santiago es diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional, intercultural, y que promuevan esta corresponsabilidad de mujeres y hombres, pero del Estado, de las familias, de la comunidad, y que tengan políticas articuladas a través del tiempo, con recursos, con prestaciones, con servicios públicos universales de calidad, para satisfacer estas necesidades del cuidado de la población como parte del sistema de protección social. Y entonces, en este sentido, se insta a los estados a que promuevan medidas para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público, garantizando espacios plurales y diversos. Si nosotros tomamos, es decir, ¿cómo podemos resolver todas estas cuestiones? Si nosotros tomamos informes de la UNESCO, vamos a ver que cuando se analizan las carreras en las que las mujeres participan, también seguimos viendo este sesgo. Y se sostiene que hay un 25% menos de probabilidades tienen las mujeres que los hombres de aprovechar la tecnología digital con fines básicos. Tienen 4 veces menos posibilidades de programar computadoras y 13 veces menos posibilidades de solicitar una patente tecnológica. Es decir, hay una baja participación de las mujeres en empleos tecnológicos. Hay una baja representación de las mujeres en la investigación, donde hay un acceso más restringido al financiamiento, están subrepresentadas en las universidades de prestigio, entre los profesores titulares, lo que hay una desventaja si además tomamos las publicaciones científicas de alto impacto. En un estudio que se hacía por la UNESCO entre el 2011 y el 2015, el porcentaje de mujeres que hubieran participado en estudios científicos, en artículos científicos, no llegaba en ninguno de los países de América Latina al 40%. Brasil fue el único país que tenía un porcentaje más alto, pero que llega al 49%. Es decir, si nosotros tomamos la cantidad de mujeres que llegan a la educación universitaria y la comparamos con la cantidad de mujeres que luego siguen o están en los altos niveles de investigación o en los altos puestos, vamos a ver que esto se encuentra absolutamente subrepresentado. Se han producido avances en cuanto a resultados paritarios en la formación, en edad, nivel preescolar, educación primaria y educación secundaria, pero esto siguen teniendo brechas de género en lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, en todo el proceso educativo, y para las mujeres en lo que son todo lo que tiene que ver con el ámbito de salud y las carreras sociales. Por eso creo que es fundamental repensar el sistema educativo, contemplar cambios en el plan de estudio, de forma tal de evitar esta perpetuación de responsabilidades exclusivas como tareas de cuidado, la transferencia que se hace de estos roles incluso en los programas de estudio, y también tener en cuenta todo lo que tiene que ver de la transferencia a Internet de las conductas de violencia de género hacia niñas, niños, que obligan a repensar también este cambio profundo que debe hacerse y aumentar las destrezas digitales y la posibilidad de que más mujeres se inserten en la educación superior, en carreras que tengan relación con todo lo que es las nuevas tecnologías, que en general son más los hombres que las mujeres. Ahora vamos a avanzar un poco con el tiempo. Por lo tanto, creo que esta posibilidad de avanzar hacia un camino que nos permita una igualdad en
en materia laboral también tiene que ver con repensarlo desde la formación inicial, desde no perpetuar roles desde la educación preescolar en adelante. Y esto exige, creo fervientemente, un cambio en los planes de estudio. Ahora, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos prohíben la violencia, la discriminación basada en género contra mujeres, niñas, adolescentes, y esta prohibición ha dejado de ser una prohibición de los derechos internos para ser un principio de derecho internacional consuetudinario. Y el sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido la relación íntima que hay entre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y además ha destacado que la violencia basada en género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y que se perpetúa por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Y la violencia basada en el género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación hacia las mujeres. Entre lo que conlleva necesariamente es la obstrucción, esta imposibilidad de que se puedan ejercer y disfrutar los derechos y libertades en un pie de igualdad respecto a los hombres. La Corte Interamericana señaló ya en la opinión consultiva 18 de 2003 que hay un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos de la Convención Americana establecidas en el artículo 1.1 y el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, años después va a avanzar sobre lo señalado en esta opinión consultiva y ha establecido que el artículo 1.1, que incorpora la prohibición de discriminación en el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, tiene que, es diferente del artículo 24, que prohíbe la discriminación en lo que respecta no solamente a los derechos de la Convención Americana, sino a todas las leyes que aprueben los estados. Y en ese sentido, en el 2005, en el caso de las niñas Jaén y Bosico versus República Dominicana, y en otras posteriores, la Corte dice que el derecho de protección igualitaria de la ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El derecho de protección igualitaria de la ley y la no discriminación implica a los estados la obligación de abstenerse de introducir, es decir, no solamente cumplir con la convención, sino abstenerse de introducir en los ordenamientos jurídicos regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de la población, eliminar las que existieran, combatir las prácticas discriminatorias y establecer todas las normas y disposiciones necesarias para que esto se pueda hacer efectivo y tengamos una igualdad de todas las personas, indiferentemente de su sexo u orientación. El sistema americano ha desarrollado estándares relacionados con la discriminación contra las mujeres. Gran parte de lo que es el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte se ha centrado, como les dije recién, en el principio de igualdad y de no discriminación consagrados en el 1.1 y en el 24 de la Convención Americana, pero también en el artículo 2 de la Declaración Americana y en las distintas disposiciones de la Convención de Belén do Pará y de la CEDAW. Y esta obligación de respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de discriminación ha sido analizada en disposiciones de fondo de la Comisión Interamericana, en informes temáticos y por país, y en decisiones de la propia Corte Interamericana. Y cuando hace un análisis entre los estándares entre el 2011 y 2014, después hay otro hasta 2019, en el 2014 reconoce la Comisión Interamericana el número de sentencias recibidas de los distintos países y que ha habido un avance y que un componente muy importante de las sentencias recibidas hacen alusión a la Convención Americana, a la Convención de Belén do Pará, a las decisiones de fondo de la Comisión, a las sentencias de la Corte y a las disposiciones o los informes de la Comisión Interamericana. Pero, sin embargo, es limitada todavía para el 2014 la aplicación en algunos países americanos
de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, todos estos instrumentos internacionales, Belén do Pará, la Convención Interamericana, la Convención, la CEDAW, las recomendaciones generales del Comité, de la CEDAW, han sido importantes y se notan en las sentencias, pero sin embargo sigue existiendo muchos países donde esto ni siquiera está reconocido. Para tomar algunos estándares, en primer lugar, el vínculo estrecho entre discriminación y violencia de mujeres tiene que ser tenido en cuenta al momento de dictar una resolución o cualquier política pública que tenga que ver con tratar de minimizar todas las posibles prácticas que hagan a la discriminación o la violencia contra las mujeres. La obligación inmediata de los estados de actuar con debida diligencia para prevenir, para investigar, para sancionar con celeridad y sin dilación los actos de violencia contra las mujeres cometidos tanto por actores estatales como por no estatales. La obligación de garantizar mecanismos judiciales efectivos, adecuados, imparciales, acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y patrones estereotipados de comportamiento. El deber tanto de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas, políticas públicas que establezcan diferencias de trato basados en el sexo o que puedan tener, aunque parezcan neutrales, que puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres cuando se aplican, y considerar en todas las políticas para avanzar en la igualdad de género el riesgo de violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por factores combinados con el sexo, como puede ser la edad, la raza, la etnia, la posición económica, entre otros. Y cuando se analiza en el 2019, nuevamente los estándares en materia de violación y discriminación en contra de mujeres, considera que la Comisión que esto ya es una pandemia a nivel mundial y que constituye una grave violación a los derechos humanos. Quiere decir que años después de este informe seguimos teniendo graves violaciones de género. El artículo 7 de la Convención de Belén do Pará consagra expresamente la obligación de los estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, erradicar, a través de todos los medios apropiados y sin dilaciones indebidas. Y es obligación de los estados de organizar toda la estructura estatal. Sin embargo, esto sigue teniendo un impacto muy importante. El artículo 9 también de la Convención de Belén do Pará dice que esta obligación de los estados tiene que tener en cuenta estos factores interseccionales. Pero lo que yo me quiero dedicar para no irme tanto en el tiempo, tiene que ver con las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana, que van más allá de simplemente establecer que hubo violaciones en materia de no discriminación contra la mujer, sino también que las sentencias no van solamente a una reparación integral o una sanción a los estados, sino que busca tener medidas reparatorias mucho más importantes. Y esto creo que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder avanzar en ese sentido. Desde el caso paradigmático contra Brasil, el de María da Peña, ya desde el año 2001, la Comisión aplica por primera vez la Convención de Belén do Pará para sostener que el Estado brasilero había fallado en actuar con la debida diligencia que requería para, como les dije recién, prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica por no haber condenado por casi más de 15 años ni sancionado al agresor que había dejado a María da Peña en una situación parapléjica, irreversible. La Comisión en la decisión de fondo encontró que este caso individual de María da Peña
se enmarcaba en un patrón general de tolerancia del Estado y de ineficiencia judicial ante casos de violencia doméstica. Y fue enfática en la obligación que tienen los Estados de procesar y condenar a los responsables y de prevenir este tipo de prácticas degradantes. Es decir, ya en el año 2001. Y la Comisión encuentra violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, porque dice más de 17 años transcurrió desde que se inicia la investigación y se abre el proceso que todavía continuaba sin una sentencia definitiva. Esto quiere decir de que hay un sistema judicial que no fue efectivo y que crea un ambiente propicio para la violencia, porque la sociedad no percibe una voluntad efectiva del Estado de sancionar estos actos. La comisión se extiende más extensamente luego de María da Peña, en el 2010, ya estamos hablando, 9 años después, en el caso de Karen Atala e hijas contra Chile, y ahí se sostuvo la responsabilidad internacional del Estado de Chile por revocar la custodia a Karen Atala de sus 3 hijas menores, basadas en prejuicios discriminatorios por la orientación sexual. Y ahí la Comisión sienta estándares que son muy importantes para el principio de igualdad y no discriminar en asuntos de género. Porque acá va a hablar de distintas concepciones de lo que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Una es una prohibición de una diferencia, un trato arbitrario, y la otra es la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Dice, aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo, y por lo tanto necesita un tratamiento distinto a la luz de la Convención Americana. Y los aspectos innovadores que trae el caso de Karen Atala versus Chile tiene que ver con la incorporación de la orientación sexual dentro de esa frase de la Convención Americana del 1.1 que habla de otra condición. Y además dice que hay que aplicar un escrutinio estricto a toda diferencia de trato basada en la orientación sexual de una persona. Y dice que si bien cuando se analiza en estos casos existía un fin legítimo por parte del Estado de proteger el interés superior de las niñas, sin embargo, no existió una relación lógica de causalidad entre interés superior de las niñas y la condición o la orientación sexual de la madre. Por lo tanto, estas decisiones judiciales no cumplieron con el requisito de idoneidad porque fueron arbitrarias e incompatibles con la Convención Interamericana. En el mundo, 35% de las mujeres ha experimentado violencia física, sexual, ejercida sea por su pareja, fuera de la pareja o en el mundo del trabajo. Y si nosotros lo tomamos en las Américas, en los últimos informes, entre más del 15, 16%, casi al 40% de las mujeres, de acuerdo a los países, han pasado por situaciones de violencia por lo menos una vez en la vida. Y la Corte dice, bueno, hay que reparar los daños, de acuerdo a la idea de reparación integral, en lo que el Tribunal de Derechos Humanos Europeos habla de justa reparación. Pero además hay medidas individuales y garantías de no repetición. Las medidas individuales tienen que ver con restaurar los derechos infringidos en los casos en que sea factible, y las medidas de compensación tienen que ver con satisfacción, rehabilitación, verdad y justicia. En la obligación de reparar integralmente los derechos humanos, en la Corte Interamericana, en Loaiza versus Perú, ya en el año 98, había establecido que la reparación es el término genérico que comprende las distintas formas que el Estado puede hacer frente a una, digamos, cómo puede el Estado responder frente a la responsabilidad internacional que tiene por la violación de una norma, en este caso, de la Convención Americana. ¿Y qué tienen que ver con reparación integral, indemnización y estas garantías de no repetición? El primer caso que la Corte
nos va a recordar esta idea de reparación integral, que si bien no se puede volver a la situación anterior, porque sería volver a situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, va a ser en el caso González versus México, en el 2009, que es el conocido como campo algodonero, y dice, bueno, no podemos volver a la situación anterior, ¿por qué? Porque es una situación estructural de violencia y discriminación. Entonces, lo que tiene que hacer es, si no tengo más medidas que puedan reparar específicamente este daño, lo que tengo que hacer es tener una vocación transformadora para que esto no pueda volver a suceder. Y por lo tanto se valoran medidas de reparación que tienen que ver con analizar las violaciones que ocurrieron en forma directa, buscar reparar algún daño material e inmaterial, que no signifique ni enriquecimiento ni empobrecimiento, y que busque fundamentalmente eliminar los factores que causan esta discriminación, y que todo esto se tiene que adoptar desde una perspectiva de género, tomando en cuenta estos impactos que son absolutamente diferenciados entre hombres y mujeres. Lo mismo pasó en Atala Rifo con la Corte en el 2012, cuando dice: los actos discriminatorios que tuvo que sufrir Karen Atala a partir de todo lo que fue el proceso en Chile, se relacionaron con una reproducción de estereotipos que están asociados a una discriminación que es estructural e histórica que tienen las minorías sexuales. Por lo tanto, las reparaciones tienen que tener además vocación transformadora, es decir, no solo restitutivo, sino correctivo, haciendo cambios estructurales que desarticulen esos estereotipos y esas prácticas que perpetúan la discriminación contra la población LGTBIQ+. En un caso del año pasado, que todos deben conocer, el caso de empleados de la fábrica de fuegos de San Antonio de Jesús en Brasil, la sentencia del año pasado, de julio de 2020, el tribunal ahí encontró que no hay evidencia que las víctimas y los familiares de las víctimas hayan tenido realmente acceso a atención médica, psicológica, psiquiátrica, a pesar de los sufrimientos que experimentaron como consecuencia de los hechos que se sucedieron en la fábrica de fuegos y que les generaron secuelas que continuaban al momento que la Corte resuelve esto. Dice, el Estado tiene obligación de brindar gratuitamente, a través de instituciones de salud especializadas, en forma inmediata, adecuada, efectiva, tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, y todo el que requieran las víctimas, con prohibición gratuita de medicamentos, y que además esto tiene que darse en lugares que sean cerca de donde viven las víctimas, que los puedan, dentro de lo posible, elegir los beneficiarios, y si no hay centros asistenciales cerca de los lugares donde viven las víctimas, el Estado tiene que hacerse cargo de los gastos de transporte, de alimentación, para que las víctimas puedan tener una reparación en ese sentido. Vamos a ver que en Velázquez Rodríguez con Honduras, en el año, antes del año 90, ya la Corte habla de una indemnización compensatoria a las víctimas, y lo que va a decir es, esta idea de justa indemnización tiene que ver en la medida posible con la pérdida sufrida. Lo que pasa es que la indemnización por violación de los derechos humanos, que encuentra fundamento en todas las normas internacionales que nosotros hemos visto, bueno, y que todos conocemos, en realidad tiene que ser, habla de justa compensación, habla de justa indemnización, pero lo que tenemos que ver es que esto es compensatoria, que comprende la reparación de la familia o de la víctima o de la familia de la víctima por los perjuicios materiales, pero también por los perjuicios morales que sufrieron en el caso que hablábamos recién de Velázquez. Tiene que ver con las desapariciones de personas en Honduras. Avanzando un poco más,
tiene que comprender el lucro cesante y la pérdida de ingresos. En Natala Rifo versus Chile va a hablar de la persona se sintió humillada, todo el impacto que tuvo públicamente, la estigmatización que sufrió por su condición sexual, hizo que se le produjera no solamente daño psicológico en ella y sus hijas y la obligación del Estado a proveerlo, sino una indemnización que en ese momento se establece en $20.000, se establece la Corte para la madre y 10.000 para cada una de sus hijas. En el caso San Miguel Sosa contra Venezuela, que en nuestra materia específicamente establece que el artículo 26 incluye las prestaciones, las pensiones, las prestaciones de seguridad social, el artículo 26 de la Corte Interamericana también condena al Estado al pago de una cifra que creo que eran $10.000, si no recuerdo mal, por compensación por los daños inmateriales sufridos. Como medida de satisfacción, en general, la Corte de lo que ha establecido es publicación de sentencias. Y vamos a ver que tanto en Campo Algodonero como las mujeres de víctimas de tortura sexual contra México de 2018, lo que va a decir es que el Estado tiene que publicar las sentencias, pero además, en el caso de las mujeres víctimas de tortura y tortura sexual en México, estamos hablando de que se las obliga también a otorgar a las mujeres una asistencia psiquiátrica, psicológica, pero además becas en instituciones públicas de educación superior para que realicen los estudios técnicos universitarios que quieran, de grado, de pregrado, o que se capaciten en un oficio, y que sea la institución que ellas elijan y que tienen un tiempo incluso para hacer primero el tratamiento y luego la posibilidad de elegir en qué lugar van a hacer para poder salir de ese extremo situación de pobreza. En Espoltore, con Argentina, también del 2020, la Corte ha dicho como medida también extra que se tiene que publicar la sentencia para que se tome conciencia de la obligación que tienen los estados de controlar el cumplimiento de las normas de la Convención americana. En Guzmán Albarracín con Ecuador, también cercana a Espoltore, en el 2020, establece que el Estado tiene que hacer un día oficial de lucha contra la violencia sexual de las niñas y niños en el ámbito educativo, poniendo material para radio, televisión, y que se dé en el horario de mayor audiencia, adecuar la legislación interna. Uno también bastante interesante tiene que ver con las medidas que ordena en Trabajadores de Hacienda Verde de Brasil del año 2016, creo, y que tiene que ver con el delito de esclavitud, que después vamos a ver que esto vuelve en sentencias de este año, el año pasado, y que tiene que ver con la imprescriptibilidad del delito de esclavitud. Entonces va a decir, estamos hablando de trabajo esclavo, y si bien la Corte dice que el hecho de sostener la prescriptibilidad del delito para mantener la impunidad de los hechos, porque fueron cometidos en el año 97 y las personas por distintas causales no pudieron en ese momento hacer la denuncia, o pasaron los años, o no tuvieron muchas veces mecanismos judiciales efectivos para hacerlo. Dice que el delito de esclavitud es imprescriptible en todas sus formas en el derecho internacional, y como consecuencia de eso, la jurisprudencia ha establecido que estas graves violaciones de los derechos humanos no pueden ser objeto de prescripción, y por lo tanto los países no pueden inclusive aplicar su normativa interna de prescripción en estos casos y casos similares. Y esto se reitera también
en empleados de fábrica de fuego, que hablaba recién, de julio del año pasado, donde la Corte va a decir, la situación de pobreza en la que estaban esas personas, unida a los factores interseccionales de discriminación que agravaban esa condición de vulnerabilidad, facilitó la instalación de la fábrica, que se dedicaba a una actividad que era especialmente peligrosa, riesgosa, que no tenía fiscalización, ni de la fábrica, ni de la actividad peligrosa, ni de las condiciones de seguridad y higiene por parte del Estado, y llevó a que las víctimas aceptaran un trabajo que ponía en riesgo la vida propia y la de sus hijas e hijas menores de edad, y que el Estado no adoptó, fundamentalmente eran mujeres en el caso de los empleados de fábrica de fuegos, y que el Estado no adoptó ninguna medida positiva para garantizar, en primer lugar, la igualdad material del derecho del trabajo respecto a este grupo de mujeres que estaban en una situación de marginación y discriminación y que por lo tanto se vulnera el artículo 24 y el artículo 26 del derecho al trabajo de la Convención Americana. Y si bien Brasil, en su defensa, va a decir que tiene un proyecto de ley para resolver situaciones como las que sucedieron en Fábrica de Fuego, la Corte va a decir que el Estado brasileño no basta con que tenga un proyecto de ley, tiene que tener precisiones exactas respecto a cuáles son los cambios que propone en la regulación vigente, cuál va a ser el impacto práctico que va a tener y cuáles son los plazos que se propone para su aplicación definitiva. Bueno, podemos seguir viendo muchas sentencias en este sentido, pero lo cierto es, la Corte Interamericana no se limita a sancionar a los estados por el incumplimiento a el deber de no discriminar y combatir toda forma de violencia, en este caso contra la mujer, sino que además en las medidas busca esta vocación transformadora que implique modificar, en un caso contra Guatemala, dice que la violencia es tan grave en el país que obliga a que se modifique la currícula escolar desde la educación inicial como forma de erradicar esas conductas que están íncitas en la sociedad. Para terminar, ¿cómo estamos en nuestro país? Argentina tiene la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución, la Convención de Belén do Pará, los convenios de la OIT, el 100, el 156, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Antidiscriminatoria 23.592, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26.485. Bueno, a partir del año del 2019, aprobado por Argentina el año pasado por la Ley 27.580, el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT por un mundo libre de violencia y acoso. Pero, lamentablemente, si bien hay mucha, a mi entender, jurisprudencia de distintos tribunales, de distintas provincias y de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, creo que no ha tenido un impacto como el que debiera tener. En un trabajo muy interesante que hace Julieta Lobato, que es una investigadora de la UBA en estos temas, analiza sentencias entre el año 2016 y el 2018 de la justicia laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero va a tomar esas sentencias y va a decir que la justicia laboral, analizando estos fallos en este periodo, reproduce las dinámicas de dominación sexista. No hay parámetros de abordaje judicial conforme a los estándares vigentes en materia de protección de los derechos de las mujeres. Del 100% de los reclamos que va a haber, se producen una vez extinguida la relación laboral. Es decir, no hay reclamos en general
que tengan que ver, o por lo menos en los que ella analizó, no hay reclamos una vez, digamos, durante la vigente la relación laboral, sino una vez que se resuelve la relación laboral, el 50% se rechazan y menos de un 48% tienen sentencia favorable al reclamante. Pero para mí acá lo importante es que menos de un 13% aplica normas de género. El otro 87% aplica normativa laboral sola. Entonces dice que hay una falta de adecuación de las definiciones de violencia utilizadas con lo que tenemos en la normativa vigente. La violencia se presenta como si fuera un caso individual y que tiene que ver con relaciones disfuncionales interpersonales o determinado perfil psicológico, pero no coincide con esta definición de violencia como forma de discriminación estructural, social, desigualitaria. Entonces hay una escasa aplicación de estos estándares que tienen que ver con lo que vimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con los estándares de valoración de pruebas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no vemos que haya en el análisis de las sentencias que realmente esto se ubique como un tema estructural, sino como un tema individual. Yo voy a salir en defensa un poco. Eleonora, ¿te puedo interrumpir? Sí. En base a lo que venís diciendo, ¿cuál es tu mirada? ¿Por qué no hay esa aplicación con esa mirada de género en las sentencias? Eso iba a salir. Creo que hay muchas, decir, no, está perfecto. Interrumpíme, además ya estoy terminando y la idea es que me interrumpan. Yo creo que acá hay un tema, hay mucho y creo que podemos ver sentencias, hay sentencias muy buenas de tribunales, nosotros en la provincia de Buenos Aires, hay sentencias, hay un observatorio que tiene el Colegio de Magistrados de Morón, que tiene una recopilación de sentencias que es muy interesante, que está muy actualizado, está muy bien, que lo dirige Gabriela Alcolumbre. Hay sentencias, vamos a ver si entramos a la página de la Corte, digo, sentencias de Corte, vamos a encontrar en muchas provincias. Hay en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, hay muy buenos trabajos en este sentido y muy buenas sentencias. Creo que no hay la cantidad que debería haber por varios motivos. En alguna cosa, incapacidad nuestra, digo, como jueces y juezas también, de aplicar esta normativa internacional. Creo que falta capacitación más profunda, no porque no exista, sino porque no todo el mundo la hace. Pero además creo que tampoco hay planteos en ese sentido. Entonces, muchas veces pasa, y lo digo en términos personales, donde trato de estudiar estos temas y tratar y llevarlos a la práctica. Y muchas veces uno ve que tiene que dictar sentencia y ni siquiera está planteado de esta manera. Digamos, no hay planteamientos en general que lo aborden desde esta perspectiva. Entonces, muchas veces es difícil saber hasta qué punto nos estamos extralimitando en tratando algo como una cuestión cuando no está ni siquiera planteada. Entonces, muchas veces yo leo cuando voy a hacer la sentencia, leo el expediente y digo, no está ni esbozado, ni siquiera sugerido. Entonces, puede haber una incapacidad nuestra para cumplir con esos estándares internacionales. Puede haber un desconocimiento en muchos de los operadores jurídicos para aplicarlo, pero creo que también hay, y por eso estoy contenta de que esto sea, que tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Magistrados estemos en esto juntos para que la capacitación sea para todos. Todos tenemos que seguir capacitándonos todos los días, porque me parece que es una tarea conjunta, es decir, nosotros podemos hacer o no lugar, utilizar los estándares internacionales para, no sé, invertir la carga probatoria, digamos, aplicar las cargas dinámicas,
tomarlo como una cuestión estructural y una cuestión individual, donde vamos a ver que son patrones que se repiten y que los tenemos en muchos casos. Sobre todo pasa, como decía al principio, en el sector de trabajos domésticos, donde generalmente sabemos que la prueba es muy difícil, donde tenemos trabajadoras que en general no están registradas, no tienen ningún acceso a beneficios sociales, a salud, tal, pero muchas veces no está ni siquiera planteado. Entonces se hace muy difícil. Por eso creo que es necesario leer hoy la ley de contrato de trabajo como la tenemos, con un capítulo de trabajo de mujeres que tiene relación con una ley de hace más de 40 años, pero que necesariamente, más allá de si hay que reformarlo y agregar esto, lo podemos aplicar igual, porque esto hay que leerlo a la luz de toda la normativa internacional, del nuevo Código Civil y Comercial, que adelanta muchísimo en todo lo que tiene que ver con responsabilidades familiares, familia como tal, derechos de las mujeres, que no los tenemos en la ley de contrato de trabajo, porque obviamente es una cuestión de antigüedad, pero que sí los podemos aplicar y que sí lo podemos leer desde esa óptica. Y ni hablar que el convenio 190 es una herramienta, para mí, fundamental, porque es el prisma con el cual tenemos que leer el resto de las situaciones. Por lo tanto, más allá de que hace muchos años que creo que tiene que modificarse la ley de contrato de trabajo incorporando, el estado de excedencia, no podemos seguir con un estado de excedencia limitado a las mujeres, con periodos donde hay mínimo y sin goce de sueldo y sin cómputo de la antigüedad, donde las personas, las trabajadoras más vulnerables con menores ingresos no tienen ninguna posibilidad de hacer uso de ese tipo de licencias, que no se aplican a los hombres, que por lo tanto siguen recayendo esas tareas en las mujeres. Creo que independientemente de una modificación que deba hacerse, sí podemos aplicar normas internacionales de manera de hacer efectivos estos derechos que yo estoy diciendo sin tener hoy una ley modificada en esos momentos. Y creo que ese es el desafío que tenemos. Bueno, muchas gracias y a disposición para las preguntas que quieran. Yo te quiero sumar algo que nos pasa en el cotidiano, día a día, y bueno, ahí está Walter también, que compartimos el tribunal, y es una realidad, lo que vos decís, Eleonora, es que más allá de que nosotros por ahí nos cuesta aplicar algunas veces la normativa internacional en algunas cuestiones, también creo que hay, y esto no es pasar la pelota del otro lado, pero hay una realidad, los planteos no existen o son muy acotados, o uno tiene que tratar de hacer una interpretación muy, muy, muy rara para poder aplicarlo. Entonces creo que tenés toda la razón cuando decís que falta capacitación en este sentido. Y bueno, y todos sabemos, quienes estamos de este lado del mostrador, que si hay algo que nuestra Corte Provincial últimamente nos ha pedido son dos cosas: hablar en lenguaje claro y sentencias con perspectiva de género. O sea que más actual que esto no tenemos, pero bueno, falla mucho, hay muy poco planteo, escuetos planteos en esta cuestión, es una realidad. Sí, coincido. Yo no he tenido casi planteos. Muchas veces digo, me estoy yo forzando una cuestión que no está planteada de esa manera. Pero me parece, por eso creo que cuando se habla de, digamos, yo creo que solamente va a haber un mundo libre de violencia, o se va a terminar con este tipo de cuestiones si hay un cambio estructural, pero ese cambio estructural tiene que ser social, digamos. Nosotros podemos aportar desde un lugar y los abogados pueden reclamarlo desde un lugar, pero me parece que aquellas sentencias de la Corte Interamericana, cuando mandan efectivamente a los estados a modificar las currículas escolares, yo creo que esto es fundamental. Digamos, creo que por ahí es donde hay que empezar, porque no se puede después desarmar toda esa estructura. Cuando una persona, a ver, cuando yo leí los datos de la UNESCO, no pensé que era tanta la diferencia entre todavía mujeres que siguen
dedicándose a las tareas de artes, sociales, sector salud, sector educación, y los hombres todas aquellas que tengan que ver con las tecnologías y fundamentalmente hoy las tecnologías de la información y conocimiento, es decir, todo ese tipo de carreras. En general las matrículas en el mundo tienen que ver con una alta participación de los hombres y no de las mujeres. Digo, y esto es porque hay ciertas conductas que se vienen repitiendo porque no tienen que ver con una mayor o formación o educación o algo, sino que me parece que hay que trabajar desde ese lugar, más allá de la tarea que a nosotros nos cabe, ¿no? Bueno, ninguna pregunta. Ha sido demasiado clara, Eleonora. O no, o todavía están pensando a ver qué dije. Son las dos posibilidades. Puede ser bueno o malo eso. El doctor Vial es juez del Tribunal de Trabajo 2, también acá departamental. Les interesa estas cuestiones, por ahí el doctor Viale tiene alguna pregunta. No se lo escucha, doctor No se lo Viale, tiene el escucha. micrófono apagado. No lo escucho. Eduardo, tenés el micrófono apagado, Eduardo, no se te escucha. No se escucha. Camilo, ¿lo podés habilitar No, vos? en realidad le figura como abierto el micrófono, pero no... Ahora figura apagado. A ver, ¿qué podemos hacer desde acá? A mí me parece abierto su micrófono. Sí, ahora parece como... Sí, no le está tomando... Bueno, puede escribir por el chat, si no, así no nos perdemos la intervención. Yo no veo el chat, no sé si escribió algo. A ver, yo escribo por acá, a ver si lo ven. Leonora, te hago una pregunta más general. ¿Tenés idea si hay algún proyecto? Yo no lo conozco, pero si hay algún proyecto que hablaste de la modificación de la ley de contrato de trabajo con perspectiva de género, particularmente algún proyecto de alguien. Creo que había, pero si te digo que lo conozco, no. No. Sí está el proyecto que anda dando vueltas de la corresponsabilidad en tareas de cuidado. Que eso sí creo que es fundamental y de verdad. Ahora, específicamente del capítulo de trabajo de mujeres, no. Puede haber proyectos, pero yo no los conozco. Sí estaba dando vuelta el de corresponsabilidad de tareas de cuidado, que ya lleva un tiempo. Sí, sí. Eso creo que es importante. Sí. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Creo, perdón, doctora, lo veo al doctor Viale, entiendo que está escribiendo. Cualquier cosa, doctor Viale, levante el pulgar a ver si es así, porque no se lo escucha. A ver, ahí hay algo en el chat ahora. Sí, acá escribe. Ahí está. Dice, tratar un caso con perspectiva de género implica la presunción absoluta de la debilidad del hombre frente a la mujer. ¿Hay margen para la modulación? Eso es lo que ahí escribe Eduardo.
A ver si me lo podés repetir, no veo los chats acá. Tratar un caso con perspectiva de Sí. género, ¿implica la presunción absoluta de debilidad del hombre frente a la mujer? Eso es lo que nos escribe ahí Eduardo. No, yo no digo que es la debilidad absoluta, porque si no directamente tendríamos que suponer, una cosa es utilizar perspectiva de género, otra cosa es condenar directamente al hombre por ser tal. Digo, me parece que ahí hay un margen, digamos, entender que la mujer está en una condición de desigualdad estructural, me parece que por ahí tiene que ver la aplicación de perspectiva de género. Eso no significa que automáticamente el hombre sea culpable, responsable, lo que fuera. Lo que no puedo es pensar de que es una situación entre iguales. Yo creo que en esto yo lo asimilo a, será defecto profesional, yo lo asimilo al trabajador en la relación laboral. Digamos, si yo creo que el trabajador está en una condición de igualdad con el empleador, entiendo que comete un error, porque la desigualdad es estructural. Por lo tanto, yo estoy frente a una desigualdad estructural. Eso significa que cualquier planteo que haga un trabajador o una trabajadora, yo tengo que automáticamente decirle que tiene razón. No, tengo un montón de cuestiones que tengo que analizar y, por supuesto, que voy a tener que aplicar muchas veces, sí, la teoría de las cargas dinámicas o la inversión probatoria o lo que fuera. ¿Por qué? Porque entiendo que hay una situación de desigualdad que hace que una de las partes tenga, por su condición de tal, menor posibilidad de acceder a ciertas medidas probatorias. Entonces, esto me parece que es lo mismo. Cuando estamos hablando de utilizar o analizar con perspectiva de género, es analizar teniendo en cuenta esta desigualdad y por lo tanto entender de que no es una relación paritaria, sino que es una relación donde la mujer, por ser mujer, está en una situación de desigualdad y tendré que otorgarle aquellas herramientas para que pueda ejercer sus derechos en una condición de igualdad. Y eso para mí es aplicar la perspectiva de género. No es condenar directamente, es saber de que esa situación de desigualdad es estructural, que no la tiene que probar. Lo que sí va a tener que acreditar es, entonces lo que va a hacer el juez, la jueza, el tribunal, lo que va a hacer es otorgarle herramientas para paliar esa desigualdad que sí es de base, que sí es estructural. Yo lo entiendo de esa manera. No sé si era esa la pregunta. Estamos con el lenguaje de señas, con esta... Bueno, nos entendemos. Está bien, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien, a ver si queda algún comentario, cuestión que alguien quiera aportar. Muchas gracias, agradece ahí Eduardo. Bueno, si les parece, ante la claridad de Leonora y... Por el cansancio de los participantes, les agradezco de verdad a todos. Gracias Fernando y Camilo, que siempre me dan una mano enorme. Igual me debes, Camilo, una. Sí, no, era lo que te iba a decir cuando termines. Bueno, ahora lo hablamos y gracias de verdad, gracias Diógenes, gracias Viviana, Celeste, no sé si está por ahí, por haber... con problemas de conexión, me dijo. Así que no, perdón, Celeste, gracias, doctora Slavin, muchísimas gracias en lo que hace Nicolás compete con todos los organismos que llevaron a cabo la disertación. Y le pido disculpas de parte de Celeste, lo que pasa es que, bueno, se le cortó la luz, así tan simple, justo hubo un momento de una mini tormenta y, bueno, se quedó sin luz. Así que muchísimas gracias, seguramente nos volveremos a ver en alguna ocasión. Bueno, acá los especialistas en el derecho del trabajo han sido los que han estado al pie del cañón también para consultar. Bueno, muchísimas gracias, para mí un placer, gracias a los laboralistas acá que me acompañan y gracias Diógenes por la invitación. No, gracias a vos, Eleonora, por la predisposición de siempre. Un beso grande. Gracias y nos vemos. Volvemos a encontrar. Gracias, Walter, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Quedan pendientes